Reactivación es el nombre de esta serie, que tiene dos partes. Parte número 1, levántate. Parte número 2, sal fuera. Ahora estaré compartiendo contigo, levántate. Marcos 5, 21 al 23. Pasando otra vez Jesús una barca al otro lado de la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Salva en ese momento quiere decir salvar, librar, proteger, hacer salvo, misericordia, preservar o sanar. Este padre, luego de 12 años de estar criando a su hija, entra en un momento bien fuerte. Su hija está agonizando, su hija se está muriendo. Ya no es una situación o un problema que él pueda solucionar. Ya no es meramente tiene hambre, buscaré comida, va para la escuela, le busco libros, o necesita que la escuche, necesita amor, necesita cariño. Ya no es algo que él como padre puede suplirle. Mientras la hija está en la casa sufriendo y agonizando, él toma la decisión de dejar a su hija en medio de la crisis que la hija tiene, en medio de la crisis que él tiene por su hija estar agonizando. Él decide moverse y buscar ayuda. Toma un momento para preguntarte, ¿en qué crisis tú estás? ¿En medio de qué crisis tú estás? ¿Y estás pidiendo ayuda o no estás pidiendo ayuda? Si estás pidiendo ayuda, ¿a quién se la estás pidiendo? Si no estás pidiendo ayuda, ¿por qué no estás pidiendo ayuda? Si tú eres importante y tú vales mucho, como para no pedir ayuda en un momento de una crisis. Pero este padre, en medio de su crisis, sí se movió, sí empezó a buscar ayuda, al punto que va donde Jesús. Jairo sabía dónde estaba Jesús y dónde había una solución para su problema. Y en vez de quedarse esperando que la solución llegara a él, él se movió en pos de la solución de su problema. ¿Dónde te encuentras tú en este momento posicionado en medio de tu crisis? ¿A quién estás acudiendo? El clamor y la petición de Jairo ante Jesús eran justos. Yo soy padre, mi hija se está muriendo. Yo necesito que mi hija esté bien. Yo no quiero que mi hija se muera. Voy a acudir a alguien que me puede suplir mi necesidad. Voy a donde Jesús. Vuelvo y te pregunto, en medio de tu crisis, ¿a quién estás yendo? ¿A quién estás acudiendo? Y esas personas pueden suplir tu necesidad o te van a dar gasolina para que prendas en fuego o se complique más tu crisis. La intención y motivación de Jairo era justa ante Jesús. ¿Cuál es la intención y motivación tuya ante Dios? ¿Cuál es la intención y motivación o por qué buscas a Dios en medio de tu crisis? ¿Por qué y para qué? Pregúntate, ¿por qué lo estoy buscando y para qué lo estoy buscando? Sí me podrás decir para que me lo solucione, pero ¿estás dispuesto a hacer lo que Él te diga en medio de tu crisis para salir? Puede que en medio de tu crisis el Espíritu Santo te dé instrucciones y tu obediencia a esas instrucciones se conviertan en llaves que te ayuden a salir de tu crisis. No siempre Dios hace algo y se soluciona tu crisis y Él te saca del problema. Hay momentos donde te toca a ti hacer algo al respecto y te toca a ti perdonar a alguien para que se pueda abrir la puerta y tú puedas salir de tu crisis. Porque puede que tú estés cargando con culpa en tu corazón, puede que tú estés cargando con falta de perdón y esa u otras cosas sean las razones por las cuales estás en medio de tu situación. Marcos 5, 35 al 42.
Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Molestar ahí quiere decir causar fastidio, impedir o obstaculizar algo, fastidiar, enfadar o disgustar. Estas personas sabían que la niña había muerto. Jairo todavía no sabía que la niña había muerto. Jairo estaba pidiéndole a Jesús que hiciera algo en medio de su crisis para que se le solucionara su problema, su hija fuera sana. Y en medio de esto vienen estas personas a decirle a Jairo: ¿para qué tú molestas al maestro y entorpeces su labor si ya tú no tienes problema porque tu hija murió? La realidad es que el problema de Jairo se había acabado porque su hija se había muerto. Jairo no sabía que su hija se había muerto. Jairo tenía fe y esperanza de que Jesús hiciera algo. En medio de esta situación donde Jairo no sabe que su hija ha muerto, pero estas personas sí saben que su hija ha muerto, en medio de esta situación es donde chocan los dos y Jairo se entera de que su hija murió. Jairo se entera de que su hija muere, pero frente a Jesús. Ellos sabían que la niña había muerto, cuando a la verdad la petición de Jairo estaba provocando algo. Ellos estaban criticando a Jairo por lo que él estaba haciendo, porque ellos entendían que ya no había solución porque la niña se había muerto. Pero la realidad es que lo que Jairo estaba haciendo no estaba mal, porque estaba buscando ayuda en el sitio correcto. Vuelvo y te pregunto, ¿dónde estás buscando ayuda? ¿A quién le estás pidiendo ayuda y por qué no estás pidiendo ayuda si tú vales mucho y eres bien importante? Si las personas no se acercan a solucionarte tu problema o te preguntan por tu problema o por tu situación, no quiere decir que tu problema o tu situación o tú no importen. Todo el mundo está entrando un proceso, en medio de un proceso o saliendo de un proceso. No es que tú no importes, es que cada cual está pendiente a su situación. Sí tú importas, pero es tu responsabilidad buscar ayuda, como fue la responsabilidad de Jairo como padre, moverse a buscar solución a su situación porque su hija se estaba muriendo. Estas personas comienzan a criticar a Jairo porque la niña se murió. ¿Para qué tú molestas al maestro? ¿Y qué sucede? No permitas que nadie menosprecie tu petición o tu oración. Si tú estás pidiéndole algo a Dios y vienen a criticarte o a menospreciarte como le estaba pasando a Jairo en este momento, sigue haciendo tu petición. Sigue clamando a Dios hasta que Dios conteste, porque aunque Jairo en ese momento se enteró de que su hija murió, no cambia que ahí está Jesús, que ahí hay una solución y que ahí hay alguien que sí puede provocar o ocasionar un cambio en tu vida. Vuelvo y te pregunto, ¿a quién te estás acercando? ¿A quién le estás pidiendo ayuda? Y ellos ¿tienen para suplir tu necesidad? No limites ni tu visión ni tus sueños por los demás. Si lo que tú estás haciendo y edificando va conforme a la palabra, conforme al corazón de Dios, conforme a lo que Dios te ha estado hablando y empiezan a juzgarte y a criticarte, sigue haciendo la perfecta voluntad de Dios, porque a Jesús lo criticaron muchas veces, pero él hacía la voluntad del Padre. Recalco, si tú estás haciendo la voluntad del Padre, sigue haciendo lo que estás haciendo. Si no estás haciendo la voluntad del Padre y lo que tú estás edificando no va en acorde con la palabra, pon pausa, ora, pregúntale al Espíritu Santo. Que no sea que te estés encaminando a hacer algo en una dirección que no sea la que Dios tenga contigo y se pierda tu salvación y tu propósito, y tú vales mucho como para que tú te pierdas. No limites tu visión ni tus sueños por nadie. Los demás verán imposible tu visión y tus sueños porque es tu visión y tus sueños, no son los de ellos. Tú eres el que ha sido diseñado para cumplir esta visión, esa misión, no son ellos. Para los demás será
complicado o imposible lo que tú quieres hacer, porque ellos no tienen ni los dones, ni los talentos, ni la capacidad para ejecutar lo que tú vas a ejecutar, porque tú fuiste el que fuiste llamado a eso. Tú no vas a coger una cortadora de grama para lavar un auto, porque el propósito de la cortadora de grama no es lavar un auto. Si tú estás llamado a hacer algo, sigue en pos de lo que tú has sido llamado. No te desenfoques, ponte gringola, no te distraigas. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús igualmente escuchó el clamor de Jairo como la crítica de los demás. Jesús se mueve por la fe de Jairo, no por la crítica de los demás. Jesús desató una palabra para proteger el sistema de creencia de Jairo, diciéndole: no temas, cree solamente. No temas habla de miedo. Miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. ¿Qué es creer? Tener algo por cierto sin conocerlo, de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Bien parecido a lo que dice Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú escoges la calle del temor o la calle de la fe, pero nunca olvides que Dios no lo mueve la crisis ni el temor. A Dios lo mueve la fe. Tu crisis, tu enfermedad, tu frustración no mueve a Dios. Tu fe en medio de tu crisis, tu fe en medio de tu enfermedad, sí mueve a Dios. La fe en medio de lo que tú estés viviendo es el idioma de Dios. La crisis y el que tú te sientas mal en donde tú estás ahora mismo y lo que tú estás pasando, eso no mueve la mano de Dios. El que tú clames en medio de esa situación a Dios por oportuno socorro, eso sí mueve la mano de Dios. El que tú le estés pasando mal aquí, y aunque le estés pasando mal aquí y no entiendas el por qué o el para qué, el que tú no le des la espalda a Dios en medio de tu proceso, y tú le demuestres amor, lealtad, confianza, y demuestres que tu fe no ha muerto, eso sí mueve la mano de Dios. Pero eso es tu responsabilidad, usar tu fe y salvaguardar tu relación con Él. Versículo 37. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cuando Dios se dispone a hacer algo en tu vida, aunque no sea en público, no quiere decir que no va a ser algo grande. Jesús se disponía en este momento a hacer algo bien grande. No era cualquier cosa. El problema de Jairo era bien grande. Su hija se había muerto. Y él no estaba dispuesto a hacer esto bien en público. Quería llevar solamente un pequeño grupo de personas. Te recalco. Dios quiere hacer algo en tu vida y puede que no lo haga en público. Puede que lo que Dios vaya a hacer en este momento en tu vida o en esta temporada en tu vida no sea en público, no sea frente a muchas personas. Pero eso no le quita la importancia o la grandeza de lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti. No menosprecies lo que Dios va a hacer. No sabotees lo que Dios te está dando. Acepta lo que Dios te está dando. Corre con lo que Dios te está dando. Y aunque no sea en público y sea en privado, sea agradecido con la bendición que Dios te está dando. Si tienes la oportunidad de que sea en público, gloria a Dios, aleluya. Pero no importa si Dios te bendice en lo privado o te bendice en lo público, lo importante es que tienes una relación con el único y sabio Dios y se manifiesta Él en tu vida, dándote paz, gozo, provisión y aún mucho más porque tienes una relación con el Dios del cielo, con el Espíritu Santo.
Cuando Dios se pone a hacer algo, dispone a hacer algo grande en tu vida, no olvides que no necesariamente va a ser en público, puede ser en privado, no lo menosprecies. Jesús llegó a la casa, versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis si la niña no está muerta, sino duerme? Alboroto quiere decir tumulto, motín, confusión, alboroto, desorden, ruido. Jesús llegó a un sitio donde había un alboroto, personas llorando, lamentándose. En esa época, cuando las personas partían, todo corría rápido. No es como ahora en los protocolos que hay en esta temporada cuando una persona parte. Jesús llegó literalmente a un velorio. Fue a lo que Jesús llegó. Porque muere, velorio, y te enterraban rápido. Ellos lo hacían bien rápido. Al Jesús llegar y ver ese alboroto, en medio de ese alboroto, Jesús lo que dice es que la niña no está muerta. La niña duerme. ¿Qué quiere decir dormir? En base a la Real Academia Española, dormir quiere decir hallarse en el estado de reposo, que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Puede que tú ahora mismo estés sintiéndote que no tienes salida, que no te puedes mover, que estás en un sitio donde no hay escape. Dios quiere sacarte de ese sitio. Dios quiere darte la oportunidad que tú has estado anhelando y sacarte de ese lugar. Te repito nuevamente, pero es tu responsabilidad acercarte a Él. Es tu responsabilidad moverte. Lo que nosotros llamamos muerte, Jesús llama dormir. Nuestra perspectiva es bien diferente a la perspectiva de Dios. Lo que nosotros vemos y aún sentimos es bien diferente a la perspectiva de Dios. Que en tu vida tú catalogas que murió, qué don, qué talento piensas que perdiste o que no volverá a despertar. Acuérdate, tú llamas muerto, Él lo llama dormido. Qué don, qué talento que hay en ti, que tú entiendes que hay muerto o que se murió, que ya no puedes moverte en ese don, en ese talento, que ya tú te creías que no podías hacer nada o que eso jamás y nunca se iba a volver a reactivar. ¿Qué es eso que tú llamas muerto, que Jesús llama dormido? Porque si está dormido, puede despertar, y despertar quiere decir cortar e interrumpir el sueño de quien está dormido. Traer a la memoria algo olvidado. Puede que te acuerdes de cosas que tú hacías, que puede que van años que no lo haces. Puede que ya tú lo hayas borrado porque hayas muerto tú, al que tú puedas volver a hacer eso. Y tú piensas, nada, yo no volveré a cantar, yo no volveré a escribir libros, yo no volveré a hacer poemas, yo no volveré a hacer una obra teatral. Y puede que tú te vendiste ya la mentira de que eso jamás y nunca iba a volver a ocurrir. Y hoy esta palabra lo que te está diciendo es que eso no se murió, eso está dormido. Y en esta época, eso dormido se despierta y se reactiva. Hacer que alguien reflexione o recapacite. Literalmente, hablamos de despertar, y despertar es hacer que alguien reflexione y recapacite. Comenzarás a acordarte de estas cosas. Sea en sueños, sea que estás viendo una película, te comenzarás a acordar y se despertará en ti el querer como el hacer estas cosas. No temas. Es Dios que te está moviendo a retomar cosas que tú pensaste que no ibas a poder volver a hacer. Hacer que nazca o se manifieste un deseo o un sentimiento. Va a volver a nacer ese sentimiento porque Dios pondrá en ti el querer como el hacer. Versículo 39. Y entrando Jesús dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis si la niña no está muerta, sino que duerme? Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.
Nuestra realidad no necesariamente es la verdad de Dios. La realidad es que la niña estaba muerta, pero la verdad es que la niña para Dios estaba dormida. Lo que tú ves no es lo que Dios ve. Lo que tú estás sintiendo puede que no se alinee con la voluntad de Dios y lo que Dios quiera para ti. Engañoso es vuestro corazón sobre todas las cosas. Jesús entró y dijo la verdad y se burlaron de él, pero esto no afectó los resultados. Si tú estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer conforme a la perfecta voluntad de Dios y te están criticando, al igual que aquí se están criticando a Jesús y se están burlando de él cuando él está haciendo la voluntad del Padre, sigue tú haciendo la voluntad del Padre. No importa quién se ría o se mofe de ti o digan lo que digan de ti. Si tú estás haciendo la voluntad del Padre como Jesús aquí estaba haciendo la voluntad del Padre, no dejes de hacer la voluntad del Padre por lo que digan los demás. Acuérdate, no dejes de hacer la voluntad del Padre conforme a la palabra. Si no estás haciendo la voluntad del Padre y no está conforme a la palabra, recapitula, reorienta tu vida y sigue en pos y retoma lo que Dios te habló y hacer la voluntad del Padre. Pero así somos. Dios dice la verdad y nosotros nos fijamos en nuestra realidad. Dios te dice que vas a estar bien y tú no piensas que vas a estar bien. Tú ves que no hay esperanza. Dios te dice que va a hacer tal cosa y tú empiezas a ver todas las razones por las cuales eso no se puede cumplir. Como le pasó a Moisés, te envío que le hables y libertes a mi pueblo. Yo soy tartamudo. Es lo que nos pasa a nosotros. Miramos nuestros defectos, no miramos la palabra, no miramos el cumplimiento, no miramos quién nos está enviando, miramos nuestros defectos. Y no está mal que mires tus defectos, porque si miras tu defecto y lo identificas, tienes ya una base y fundamento para orar y decir: Dios, este es mi defecto, esta es mi limitación, este es mi aguijón, ayúdame, Espíritu Santo, para yo poder cumplir mi comisión. Y así como con Moisés, contigo se te va a ayudar y Dios se manifestará y tú lo lograrás. Dudamos de Dios y de lo que Él ha puesto en nosotros. Si tú dudas de Dios y lo que Dios ha depositado en ti, tú estás buscando invalidar las palabras proféticas que Dios te dio. Si tú dudas de Dios y lo que Dios depositó en ti, quiere decir que tú no te estás moviendo en fe, edificando con lo que Dios te dio. Y si tú no te pones en fe a edificar con lo que Dios te dio y no te alineas con las palabras proféticas que Dios te dio, no se cumplirán las palabras. No fue que Dios se olvidó, no es que Dios no quiere cumplir la palabra, no fue que Dios se arrepintió de darte la palabra, es que si tú y yo no nos alineamos con la palabra y manifestamos la fe con obra, porque la vida de la fe está en las obras. La fe sin obras es muerta. A ti y a mí nos toca y es nuestra responsabilidad mayordomiar nuestros dones y nuestros talentos y buscar el cumplimiento de esa palabra que Dios nos dio, porque esa palabra no torna atrás vacía. Eso quiere decir que la palabra que Él dio ahora mismo está trabajando a tu favor. La pregunta es si tú estás caminando en acorde a esa palabra para que se cumpla, o si tú estás entorpeciéndola, retrasándola, porque no te estás alineando y estás tú o yo saboteando el cumplimiento de una palabra profética porque no queremos pasar un proceso, no queremos aceptar algo, no queremos perdonar a alguien, no queremos soltar algo, prepotencia, altivez, algo que hay que remover del camino para poder cumplirlo, pero es tú y mi responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Dios confía en ti al depositar dones y talentos, pero tú no confías en ti mismo para usarlos para edificar algo. O sea, que Dios confía en ti regalándote unos dones y unos talentos, pero tú no confías en ti mismo lo suficiente para usar lo que Dios te dio. Usa lo que Dios te dio. Úsalo. Si no lo estás usando, úsalo. Y para el que entiende que se le murió, eso va a despertar. Versículo 41. Tomando a la niña, le dijo: Talita cumi,
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. No dijo resucita, no dijo vuelve a la vida, dijo levántate. Una acción que solamente podía hacer la niña. A ti te toca despertar, a ti te toca levantarte, porque ya Dios dio la orden, Él dio la palabra que te levantaras. Es tu responsabilidad levantarte. No es responsabilidad de Dios. Si te caíste, Él quiere que te levantes. Si te arrepentiste, Él te quiere perdonar. Él quiere, pero te toca a ti acercarte a Él, te toca a ti buscarlo a Él. Es una relación. Te toca a ti acercarte a Él y moverte hacia Él. Es tu responsabilidad. Si la niña no se movía y no accionaba, no pasaba nada. Era responsabilidad de la niña abrir sus ojos y levantarse y seguir la instrucción. Es tu responsabilidad abrir tus ojos y levantarte de esta situación para que veas la activación de estos dones. Conviértete en una señal de Dios en la tierra, una evidencia de su grandeza. Esta niña se convirtió en una señal y una evidencia de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el enviado de Dios, y de que Jesús hacía la voluntad del Padre, porque esta niña estaba muerta y ahora está viva y dejó de ser una niña común y corriente a ser la niña que resucitó. Dios quiere hacer algo en ti tan grande que llame la atención para que tú te conviertas en una señal para Él, para que tú apuntes a la gente hacia Él y la gente lo conozca a Él. Para que la gente vea, conozca y se enamore del proveedor, no de la provisión. Es más importante el proveedor que la provisión. Es más importante el que bendice que la bendición. Es más importante Dios que lo que Él te pueda dar. Porque lo mejor de tu relación con Él es Él. Todo lo demás viene por añadidura. El privilegio de tener una relación con el Rey de Reyes y el Señor de Señores va más allá de cualquier otra necesidad que tengamos ahora. No le resto a tu crisis y tu necesidad, pero tienes alguien a quien puedes acudir, como Jairo. Jairo sabía a quién acudir, acudió, y ahora mismo Jairo se le viró la tortilla. De crisis, de que mi hija está agonizando, vengo a ti donde Jesús porque mi hija está agonizando. A enterarse, no molestes al maestro, si a tu hija se murió, ya se acabó. De que pienso que se va a morir, a se murió, a resucitó. Hay solución para tu situación, pero es tu responsabilidad moverte. Jairo se movió a buscar la solución. La niña se movió y se levantó y obedeció la palabra. Y tú piensas obedecer la palabra y te piensas mover, piensas buscar ayuda. Tú eres importante. Si necesitas ayuda, búscala, pídela. Versículo 42. Y la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron de gran manera. El número 12 habla de gobierno. El que la niña resucitara y se levantara y despertara y se reactivara teniendo 12 años, habla de autoridad. La autoridad que Dios quiere depositar en ti en este tiempo y en esta temporada. Está en ti el tomar esa autoridad y usarla sabiamente. Así como Jesús en este momento estás viendo que está haciendo la voluntad del Padre. Siga haciendo la voluntad del Padre y comenzarás a ver un mayor nivel de autoridad en el fluir de tu don y tu talento. Un mayor fluir y un mayor alcance de tu don y tu talento por el nuevo nivel de autoridad que Dios está depositando sobre ti en base a tu don, propósito y llamado. Dios está esperando por ti. Tú no estás esperando por Él. Si tú te crees que tú estás esperando por Dios y que llegue el tiempo y la temporada de Dios, ¿cómo esperamos el tiempo y la temporada de Dios? Capacitándonos para que cuando llegue el tiempo estemos listos.
Si tú has estado invirtiendo el tiempo capacitándote para estar listo para cuando llegue esa temporada, te felicito. Si no, comienza a capacitarte para que puedas ver el cumplimiento. Porque muchas veces decimos, porque así estaba yo, estoy esperando el tiempo de Dios. Y mi Padre Espiritual me dice, hijo, tú no estás esperando por Dios. Dios está esperando por ti y qué es lo que tú vas a hacer con lo que Él te dio. Es mi responsabilidad hacer algo con lo que Él me dio a mí. Este tiempo hablamos de reactivar y te estoy hablando de reactivación. Reactivación quiere decir hacer que un proceso parezca vivo, hacer que se ponga en funcionamiento algo. Se van a reactivar tus dones y tus talentos. Vas a tener un enemigo. Ese enemigo es la frustración. Y vas a tener otro enemigo. Ese enemigo es el desánimo. Estabas acostumbrado a correr en ese don en este nivel. Ahora no vas a correr en ese nivel y vas a correr en este nivel porque recién despertaste. Estás mozo, estás despertando. Vas a estar con frustración porque tú vas a decir, pero antes yo hacía todo esto y podía hacer todo esto, ahora solamente puedo hacer esto. Tan pronto tú venzas la frustración, va a haber un incremento en el crecimiento. Algunos tendrán que morir a la altivez y a la prepotencia también para poder ver los incrementos. Dios no te va a llevar al mismo nivel de antes, porque Dios te lleva de gloria en gloria. Dios no te va a posicionar en el mismo nivel, porque Dios te va a dar una gloria mayor y te va a llevar a un nivel mayor de manifestación en esos dones, porque todos los procesos que tú has pasado en todo ese transcurso ha ayudado para que se te forme el carácter y puedas ser un mejor mayordomo de ese don y ese talento que Dios te dio. Vuelvo y te repito. Número 1, es tu responsabilidad comenzar a usarlos. No esperes por Dios. La palabra dice, levántate. Es tu responsabilidad buscar ayuda. Jairo se movió y buscó ayuda. Es tu responsabilidad levantarte. La niña se levantó. Es tu responsabilidad mantenerte enfocado. Eso no le toca a Dios. Quiero orar por ti, para que en ti en este día se reactiven esas cosas que están dormidas y para que tu espíritu y tu corazón asimilen el que esas cosas no estaban muertas, meramente están dormidas y el Dios del cielo hoy quiere hacer algo en ti. Vamos allá. Padre, en el nombre de Jesús te presento a las personas que están bajo el sonido de mi voz. Hablo reactivación sobre ti. Esos dones y talentos naturales o espirituales, declaro que se reactivan conforme a la perfecta voluntad y propósito por el cual Dios los diseñó. Declaro que el crecimiento será escalonado y que la gloria postrera será mayor que la primera, que se ensancharán tus estacas y se ensanchará tu territorio, que te convertirás en señal y verán a ti y vendrán a ti, porque en ti va a haber provisión de servicio para suplir necesidades a otros. Hablo salud sobre ti desde la cabeza hasta los pies, porque en las llagas de Cristo tú has hallado salud. Toda palabra negativa o despectiva que se haya declarado sobre tu vida, le quito poder, declaro que caen al piso, se secan y no dan fruto, porque ningún arma forjada contra ti prosperará o perseverará, y podemos condenar toda lengua que se levante en juicio en nuestra contra. Hablo paz sobre ti, sobre tu vida y sobre tu corazón. Declaro que hoy tú te rejuveneces, que se rompen esos grilletes y esos cerrojos y que hoy comienzas a tener una libertad que antes no podías tener, que podrás llegar a donde antes no podrías llegar, que Dios te da pies ligeros como de sierva, que Dios sopla su ruach y su viento debajo de tus alas para subirte a otra dimensión, que se te abren tus ojos para que sepas que son más los que están contigo que los que están en contra, que tú no estás solo, que tú no estás sola, Dios está contigo. Y hablo y decreto una palabra de cambios para bien en tu vida y que hoy se pone un punto, no una coma, se cierra un capítulo y comienza un capítulo nuevo en tu vida en este día, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendiciones, mi gente.
seguimos con expectativa.